Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a una pincelada de amor de Jesucristo para ti. Qué bueno poderlos saludar a esta hora de la mañana, a todos los que están en este momento escuchándonos a través de esta su emisora. Así que aquí en Manantial de Amor nosotros estamos invitándolos para que reflexionemos en el día de hoy, principalmente para que le demos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha regalado y nos regala. No sé si les ha pasado esto a ustedes antes, pero yo de vez en cuando escucho una de esas prédicas que realmente le dejan a uno impactado por varios días, y sobre todo si son de temas que dejan por descubierto uno de esos pecados o debilidades que uno realmente ignoraba o que quizás inconscientemente no le quería prestar atención. Aunque no creo que pueda recordarme todos los detalles, pues quisiera compartir con ustedes entonces esa reflexión, ya que hemos pasado el Día de Acción de Gracias, ¿cierto? Y en ese Día de Acción de Gracias es muy importante que cada uno de nosotros reflexionemos en lo que de verdad esa acción de gracias significa para cada uno de nosotros y significa principalmente para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, vamos a prepararnos, vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros. Vamos a pedirle al Señor para que Él derrame su gracia, su bondad, su misericordia sobre nosotros. Le ofrecemos al Señor este maravilloso día, le ofrecemos al Señor nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo y todo aquello que Él nos va a brindar en el transcurso del día de hoy y en el transcurso de esta semana. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú realmente nos amas y nos quieres. Ahora permite, oh Señor, que cada uno de nosotros, con la acción del Espíritu Santo, con esa luz del Espíritu Santo, podamos reflexionar tu palabra y así entonces dejar que esa palabra haga una acción extraordinaria en cada uno de nosotros. Los invito para que reflexionemos esta palabra del Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y ese era un samaritano. Y respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero? Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos, hermanos, este tema musical para que entremos en la reflexión del día de hoy. Esto que siento dentro de mi corazón, no encuentro palabras que puedan expresar o describir mi gratitud por ti.
te doy gracias, mil gracias, Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ya pueden darse en cuenta nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Es que Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es rico en misericordia. Y hemos acabado de escuchar el Evangelio, ese Evangelio de San Lucas, de esos leprosos que quedaron precisamente sanados. Aunque en aquellos días la lepra era realmente un término bastante general que describía un gran número de condiciones médicas, tales como enfermedades o infecciones a la piel, se cree que en muchos casos la lepra de la Biblia sí describía también a la lepra verdadera, o como se conoce hoy en día en medicina, como el bacilo de Hansen. Sea como sea, en aquellos días, si un sacerdote declaraba a alguien ser un leproso, este pobre hombre o mujer perdería en un instante a su familia, perdería sus amistades, su trabajo, sobre todo su vivienda. Ser leproso en la Palestina del siglo I era realmente toda una tragedia. Las personas que sufrían de este mal terminaban muriendo tarde o temprano. Primero, a los leprosos se le aparecían muchas manchas en la cara, perdían eventualmente su tacto y finalmente morían porque alguna enfermedad común le infectaría, ya que sus cuerpos perderían todas sus defensas inmunológicas. A los leprosos en aquellos tiempos se les conocía también como los muertos caminantes, y por todo tipo de razones prácticas habidas y por haber, realmente eran muertos caminantes. Y cuando alguien pasaba cerca de ellos en las afueras de la ciudad, los leprosos tenían que tocar unas campanitas y gritar "inmundo, inmundo", para alertar a los que pasaban de que corrían el riesgo de ser contagiados, y así entonces podrían propagarse la lepra. Como podrán ver, la situación de estos 10 leprosos que nos narra el Evangelio de San Lucas era realmente grave, era realmente penosa. Vivían segregados en un mundo sin amor, sin esperanza, sentenciados a una muerte inescapable. Y sin embargo, de alguna forma u otra, estos 10 leprosos escucharon de que por allí estaba pasando un tal Jesús de Nazaret. Era un hombre conocido también como el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y quizás no fue exactamente motivación religiosa o espiritual la que impulsa a pedir desesperadamente su ayuda, sino que más bien fue algo así como un impulso, un instinto de sobrevivencia. El Señor Jesús, como siempre, lleno de amor, de compasión hacia los hombres, les dijo simplemente que fueran a verse con los sacerdotes. Lucas, el autor de este evangelio, no registra que el Señor les haya puesto las manos en la frente para que los leprosos quedaran sanos. No se menciona tampoco ninguna de esas acciones concretas. Simplemente Jesús les dijo: vayan a ver a los sacerdotes. Eso era lo que requería precisamente la ley de Moisés en el libro de Levítico, capítulo 14, por ejemplo. Fue así de simple, con mucha humildad. Nuestro glorioso Señor Jesucristo no estaba interesado en escenas de circo, sino simplemente y con mucha humildad los sanó allí, poco a poco mientras caminaban hacia el sacerdote, pero los sanó así humildemente, como para dar gloria a Dios y no gloria a Él mismo.
El interés de Jesús en la tierra no era de buscar su propia gloria, sino que como Dios y hombre a la vez, y como ejemplo a los demás, se humilló a sí mismo, haciéndose igual a un hombre para agradar en todo al Padre. Y después, como leemos en el versículo 15, vemos que solo uno de los leprosos regresó para darle gloria, para darle gracias, y postrándose ante Jesús como señal de reverencia, solamente fue uno el que regresó. Y ni siquiera era judío, era un samaritano, era un extranjero en Israel, a quienes los judíos despreciaban. Y el Señor había venido a servir primero las ovejas perdidas de Israel, al pueblo escogido de Dios. Pero sin embargo, hermanos, en este caso, curó también a un extranjero. Y también en este caso, fue el único que le dio gracias a Jesús. Ninguno de los demás leprosos regresó para agradecerle al Señor esa obra restauradora en su vida. Y hermanos, esto también nos puede pasar muchas veces a nosotros mismos como cristianos. El pueblo escogido de Dios durante el tiempo de los gentiles. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos ha limpiado de nuestros pecados, iniquidades, y la pregunta que en esta oportunidad nos podemos y debemos hacer es: ¿le estamos dando gracias a Dios continuamente? Hermano, hermana, tú que me escuchas, ¿le estás dando gracias a Dios? La verdad es que muchas veces no lo hacemos. Yo diría que demasiadas veces, y me incluyo a mí mismo, hermanos, y creo que esa fue la razón por la que hoy les hablo a cada uno de ustedes. No hay la menor duda que como católicos, como cristianos, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por todo lo que tenemos. Tenemos que vivir en acción de gracias todos los días. Diríamos, una acción de gracias continua. Sé que este término, acción de gracias, puede sonar algo como raro en el mundo en que vivimos. Pero en la Biblia, estos términos están registrados en muchos lugares. Si cada uno de nosotros pudiéramos buscar allí la Sagrada Escritura, nos daríamos cuenta cómo la Sagrada Escritura en la Santa Biblia hay muchos versículos que nos hablan precisamente de alabar, de bendecir, de glorificar y de dar gracias al Señor. Es que este es un deber, mis queridos hermanos y hermanas. Es un mandamiento, es una forma de aceptar que Dios de alguna forma u otra se manifiesta en nuestra vida. Quizás Dios no siempre nos va a dar todos los deseos y caprichos de nuestro corazón. Dios es soberano y con voluntad propia. Él sabe lo que es mejor para nosotros. De todas maneras, creo que puedo decir que debe ser un pecado bien grande ser malagradecidos. Digo esto con esa convicción y sin temor a equivocarme, que no dar gracias a Dios por todas las cosas que tenemos y especialmente por que nos ha regalado a su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz por nosotros, es un gran pecado. Ahora bien, ante los ojos de Dios, no hay un pecado grande o un pecado pequeño. Un pecado es un pecado. Y nosotros sabemos que Dios detesta y aborrece el pecado, pero ama profundamente al pecador. Y lo ama de tal manera, lo ama tanto, nos ama tanto, que nos sigue regalando sus gracias y sus bendiciones. Veamos cómo Dios ama al pecador. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, del versículo 4 al 6. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Palabra de Dios. Es que cuando pecamos, Dios nos ve así, hermanos. Cuando pecamos, cuando tú y yo pecamos, Dios nos ve como esos leprosos. Somos leprosos espirituales, como personas enfermas de pie a cabeza, con hinchazones, llagas podridas. Somos también como cadáveres caminantes, llenos de inmundicia, de putrefacción y con una muerte asegurada, una muerte carnal y espiritual inescapable. Son duras esas palabras del profeta Isaías, pero es que en realidad, hermanos, es Dios mismo el autor de estas palabras, quien nos ve así de esta forma cuando estamos en pecado. Y la verdad es que nadie puede decir que no es pecador. Decir que no tenemos pecado sería hacernos mentirosos. Y uno de estos pecados es el no ser agradecidos. Es decir, el no darle gracias a Dios porque Él nos ha rescatado. Por todo lo que Él ha hecho por ti, por mí. Porque Él nos ha perdonado nuestros pecados por medio del sacramento de la confesión, por medio de su muerte en la cruz. El día de acción de gracias, entonces, para cada uno de nosotros, nos debe recordar que debemos dar gracias a Dios por limpiarnos de todas nuestras inmundicias espirituales. Nos recuerda que debemos de darle gracias al Omnipotente por siempre, en todo tiempo y bajo todas circunstancias. Dar gracias a Dios en las buenas y en las malas. Sí, hermano, hermana, dale gracias a Dios aún en las pruebas, porque el poder de Dios se perfecciona aún en nuestras debilidades. Te invito para que sigamos reflexionando este tema, no sin antes escuchemos este tema musical. Hoy vengo a darte las gracias. Ayer solo quería esconderme. Tenía mi vida vacía y te encontré a mi lado. Cuando se prueba la vida, caer es parte de entender que cuando estoy a tu lado, veo que puedo salir y me doy cuenta que puede ser más sensato hablar contigo que seguir aquí angustiado. Gracias, Señor, por demostrarme que puedo estar mejor, por encontrarte y recibir de una vez
Así es, mis queridos hermanos y hermanas, darle gracias al Señor en toda ocasión, en todo momento. Es el momento de darle gracias. ¿Cuántas cosas no has recibido de Dios? Todas las has recibido de Él, así que te invito para que diariamente tú también le puedas dar gracias por todo lo que Él realiza y realizará en tu vida. Por eso, aférrate a la fe, porque es la fuente de la creencia de que todo es posible en Dios. La fe es la fibra y la fortaleza de un alma confiada. Pero también aférrate a la esperanza, porque destierra la duda y da lugar a actitudes positivas y alegres. Aférrate a la confianza porque se encuentra en el corazón de las relaciones fructíferas que son seguras y satisfechas. Aférrate al amor, porque es el don más preciado de la vida, porque es generoso, porque no tiene envidia y da significado a la vida. Aférrate a la familia, a los amigos, porque son las personas más importantes en tu vida y porque hacen del mundo un lugar mejor. Ellos son la vida que ha crecido con el tiempo para ayudarte a seguir tu camino y permanecer siempre cerca de ti. Aférrate a todo lo que eres, a todo lo que has aprendido, porque esto es lo que convierte y te convierte en un ser singular. Te invito a que no menosprecies lo que sientes, lo que crees que es bueno, importante. Tu corazón te habla con más fuerza que tu mente. Aférrate a tus sueños, alcánzalos de manera diligente y honrada. No tomes nunca el camino fácil, no te rindas ante el engaño. Recuerda a otros en tu camino y dedica tiempo para atender sus necesidades. Disfruta de la belleza que te rodea. Ten valor para ver las cosas de manera diferente y más clara. Haz del mundo un lugar mejor día a día. Y no te olvides de las cosas importantes que dan significado a la vida. Recuerda, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Y por último, siempre y continuamente, da gracias al Señor por absolutamente todo. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso que entonces le demos gracias al Señor. Bueno, por este programa, por todos los que nos han escuchado, por nuestra familia. Y démosle gracias al Señor porque nos ha permitido en la mañana de este martes glorificarlo, bendecirlo y escuchar su santa palabra, que ha sido fuente de gracia para cada uno de nosotros. Bendito Padre, te alabo, te bendigo, te glorifico. Recibe nuestra humilde oración y te pido, Señor, que bendigas, que santifiques también a todos nuestros hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana nos escuchan. Bendice y santifica, Señor, sus proyectos, sus metas, sus ideales. Derrama tu gracia y tu bendición sobre todos aquellos que van de viaje, aquellos que nos escuchan allí, que van en sus autos, aquellos que están ya en el trabajo. Bendícelos, Señor, santifícalos, regálales aquellas gracias que sabemos que tanto necesitamos. Bendito Padre, yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias porque eres bueno, porque eres generoso con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Reza por mí, que yo rezo por ti. Y la bendición de Dios Todo Bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y los acompañe siempre. Amén. Mi alma se goza de tu paz, todo mi ser está envuelto por
a tu llamado y me consagro ante tu altar. Aquí estoy frente a ti.